Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Qué bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz domingo. Acá tengo uno se dobla el cuello predicando acá. Yo tengo que mirar a todos lados. ¿Se escucha bajito? ¿Se escucha bajito? Ahorita. Si no grito, no importa. Me emociona nomás. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde dominguera, en este extraño invierno que nos ha tocado, lleno de días soleados. Estamos entrando ya a la tercera prédica de la serie Viviendo con Esperanza en el Exilio, ¿no? Una serie que, como ya han explicado Wilder y Julio antes que yo, tiene como propósito reflexionar esencialmente sobre cómo debemos vivir, ¿no? Qué actitud debemos tener, qué conducta debemos mostrar, qué expectativas debemos tener en el momento en el que estamos viviendo ahora, el momento espiritual en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Después de que hemos conocido al Señor, en este tiempo entre que el Señor ha venido a la tierra, se ha sacrificado por nosotros en la cruz y luego ha ascendido a los cielos y estamos esperando su venida, ¿no? A este tiempo es que lo denominamos el tiempo del exilio, ¿no? Es un tiempo donde esperamos con expectativa el regreso del Señor, pero aún vivimos en un mundo que no ha sido todavía plenamente restaurado, ¿no? Una creación que no ha sido todavía plenamente restaurada por Cristo. Perdón, voy a poner mi cronómetro porque si no, son disciplinas que uno tiene que tener, porque después me llaman la atención si me paso. Ya. Entonces, a este tiempo, ¿no? En donde, si bien tenemos la salvación, tenemos comunión con Cristo, seguimos teniendo que vivir en una creación quebrada, corrompida por el pecado, donde hay sufrimiento, donde hay maldad, donde hay tristeza, donde hay días difíciles y donde el triunfo de Cristo todavía no se ha hecho pleno, ¿no? Con su retorno, ¿no? Y la serie se trata de cómo mantener la esperanza y sobre todo cómo vivir en este tiempo, ¿no? Entonces, hace 2 semanas, cuando Wilder empezó, él habló sobre el poder transformador de la salvación, ¿no? Sobre cómo la salvación no meramente te salva, sino que te transforma, ¿no? Y bueno, él soltó una frase que se quedó en mi corazón, me gustó mucho, ¿no? De que tener esperanza es básicamente tener una fe que se proyecta al futuro, ¿no? Que es algo muy cierto. Y luego la semana pasada, Julio nos habló sobre cómo debemos vivir, sobre esencialmente el día a día de este tiempo de exilio, ¿no? Cuáles deben ser las prácticas y las rutinas que debemos tener, y él en particular resaltó 3, ¿no? Habló de preparar nuestro entendimiento, de preparar nuestras mentes. Habló de buscar la santidad, de buscar continuamente ser santos, como la Biblia nos llama a ser, ¿no? Y habló de ser genuinamente libres, habló de no volver atrás, no volver a la época antes de que conociéramos al Señor, no volver a estar oprimidos por el pecado, ¿no? Sino vivir con convicción en la libertad del pecado que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un texto que es profundamente judío. Este capítulo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, ¿no? Esta primera parte es un texto muy, muy judío en su estructura, en las referencias y la forma en que Pedro se está dirigiendo a la iglesia, ¿no? Si bien él no se está dirigiendo únicamente a los judíos, puedes uno ver toda la mentalidad y la cosmovisión judía de Pedro a la hora que construye sus argumentos, ¿no? Pero creo que este capítulo en particular, lo que Pedro está tratando de decir está tratando de hablarnos de cuál es nuestra vocación. ¿Qué realmente estamos llamados a hacer en este tiempo que estamos en la tierra, ¿no? Y la manera en que lo haces, haciendo primero estableciendo esta continuidad entre el judaísmo, de lo que se llama el judaísmo del segundo templo, ¿no? Es el judaísmo antes de que Jesús viniera a la tierra, el Antiguo Testamento, quizás lo entendemos así mejor, y lo que ocurre después de que Jesús viene, ¿no? Y tratando de establecer el rol de Jesús en esto, ¿no? Y lo está haciendo a través de un símbolo particular con lo que los judíos están muy familiarizados, porque es un símbolo que se repite constantemente en el Antiguo Testamento, pero que para nosotros puede sonar algo lejano y hasta un poco rústico, ¿no? Que es el símbolo de la piedra. Él hace 3 referencias a la piedra en este texto, ¿no? Primero dice que Jesús es la piedra viva. Luego dice que Jesús es la piedra angular
escogida y preciosa. Luego vuelve a hablar de la piedra angular cuando dice que es la piedra angular desechada por los incrédulos, la piedra desechada por los incrédulos que se ha vuelto la piedra angular. Y también nos dice que es la piedra de tropiezo. Ese es el más críptico de todos, ¿no? Pero vamos a aterrizar un poco la idea después. ¿Por qué es que para los judíos la piedra es un símbolo tan importante? Porque si uno revisa varios puntos del Antiguo Testamento, va a encontrar esta alusión a la piedra constantemente. Es más, estas menciones que Pedro hace son todas citas del Antiguo Testamento. Cuando Pedro habla de la piedra angular, escogida y preciosa, y que el que confía en ella no será jamás defraudado, está citando Isaías 28:16. Cuando habla de la piedra que desecharon los constructores, que ha llegado a ser la piedra angular, está citando el Salmo 118. Y cuando habla de la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, está citando Isaías 8:14. De nuevo, la piedra, porque hay varias instancias realmente en el Antiguo Testamento donde Dios utiliza, donde la piedra agarra un significado simbólico muy fuerte para los judíos, ¿no? Por solo citar un ejemplo de varios, está la piedra de Oreb, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos la serie de Éxodo. A lo mejor algunos se acuerdan de esa larga serie de Éxodo donde Julio me obligó a hablar del tabernáculo y todas esas cosas. Siempre lo recuerdo. También lo dije en Miraflores, por si acaso. Un episodio del tiempo que el pueblo de Israel pasó en el camino a la tierra prometida, ¿no? Que es el periodo que cubre Éxodo. ¿Qué ocurre? Cómo Dios le da de beber al pueblo judío, ¿no? A través, le dice a Moisés que toque con su vara, que Aarón toque con su vara una piedra para que salga el agua, ¿no? Entonces, y esa es la piedra de la cual mana el agua de vida. Entonces, es un símbolo constante para el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, concentrémonos en estos tres pasajes que Pablo está tratando de hacer para ver esa continuidad, ¿no? Lo que Pedro está diciendo literalmente es que las tres referencias a la piedra que vemos en estos pasajes, está diciendo que es Jesús esa piedra, ¿no es cierto? Jesús está cumpliendo un rol profético. De nuevo, como les decía, está estableciendo una continuidad entre lo que se ha prometido en el Antiguo Testamento y lo que Jesús ha cumplido en este nuevo tiempo, con su venida, con su muerte en la cruz, con su resurrección. Ahora, hay tres conclusiones que están estrechamente relacionadas con esto, que creo que debemos sacar sobre este texto y sobre esta continuidad que hace el apóstol Pedro. La primera es que Cristo es el nuevo templo y nosotros sus sacerdotes. Cuando menciona los primeros dos versículos del texto que nos ha tocado hoy, los versículos 4 y 5, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Yo les dije que este era un texto profundamente judío, ¿no? Y empieza, justamente porque es un texto muy judío y está pensando Pedro en los judíos, empieza refiriéndose al templo. Pedro está diciéndoles a los judíos, Dios ya no reside en un templo físico. Ya no hay que ir al templo a hacer sacrificios. Esa ya no es la relación con Dios. La relación con Dios ya no depende del cumplimiento de la ley y seguir una serie de ritos de purificación. La relación con Dios ahora depende de Cristo, de tener comunión con Cristo. Cristo es la piedra viva. Ahora, esa es la primera implicancia. Cristo ha pasado a reemplazar al templo en la comunión del pueblo de Dios con Dios. La segunda implicancia es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los que seguimos al Señor? Con los creyentes en general. Lo que Pedro nos está diciendo, lo está diciendo aquí es, ustedes también son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De nuevo, hay un claro énfasis en reemplazar. El templo ya no es un lugar físico, el templo ahora es un templo espiritual donde reside la presencia de Dios. Y ustedes ayudan a edificar esa casa espiritual porque ustedes son el templo de Dios. La presencia de Dios habita en ustedes.
Esa es la segunda implicancia. Y los sacrificios que ahora se presentan ya no son sacrificios de sangre de animales para obtener el perdón de los pecados. Ese ya no es el propósito de los sacrificios. Sino que en esta casa espiritual, en este templo espiritual, los sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, son nuestras buenas obras, hechas en gratitud y en obediencia al Señor, para servir a su propósito. Este es un nuevo marco y es revolucionario para los judíos. Esa es la segunda implicancia. Y la tercera implicancia se deriva de esta, de justamente lo revolucionario que es. Pero nos dice también que Jesús es esa piedra de tropiezo, como dice el versículo, la referencia a Isaías 8:14, esa piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿A qué se refiere? Al principio me rompí un poco la cabeza con este texto, porque si de algo no estamos acostumbrados, si en algo no estamos acostumbrados a relacionar con Jesús, esa idea de que Jesús sea un obstáculo, incluso una trampa, ¿no? Pero si ustedes leen Isaías 8, que es el capítulo donde esta referencia viene, y leen la referencia completa, porque Pedro está citando un fragmento de esa referencia literalmente se refiere a Dios hablando proféticamente a través de Isaías, diciendo que Él va a poner una piedra de tropiezo que haga caer a la casa de Israel. De nuevo, es un texto pensado en el pueblo judío. ¿A qué se refiere con que es una piedra de tropiezo, Pedro? Se refiere a que muchos judíos no van a aceptar esta nueva realidad. Muchos judíos no van a aceptar la idea de que ya no hay un templo físico, sino que el templo es la persona de Jesucristo. Y más difícil aún de aceptar va a ser para los judíos la idea de que ya no hay un sacerdocio reservado para ciertas personas de cierta tribu. Ya no hay una relación única y excluyente de Dios con un solo pueblo, sino que ahora la relación de Dios es con todas las personas que depositan su confianza en Dios, con todas las personas que depositan su confianza en Jesucristo. Esa es la dificultad que van a tener muchos judíos. Y en ese sentido, Jesús, en cuanto a que su sacrificio es incluyente de todas las naciones, en cuanto al hecho de que todos los creyentes son parte de ese sacerdocio santo, son parte de esa nación santa. En otras palabras, ya no te tienes que tú convertir en judío antes de poder tener una relación con el Dios vivo. En cuanto muchos judíos van a resistir esa idea, Jesús, como centro de esa idea, va a ser una piedra de tropiezo para ellos. Ahora, hasta aquí todo esto es muy teórico, muy Antiguo Testamento, imagino que cuesta, a mí me cuesta relacionarse con estas ideas y pensar en una aplicación práctica a nosotros. Pero si vamos un poquito más profundo, identificamos cuál es el problema subyacente aquí. Más allá de que nosotros probablemente no compartimos este orgullo étnico que tenía el pueblo judío, ¿no? El problema subyacente es justamente ese, es el orgullo. Y el orgullo sí es algo que nos tienta a todos. Entonces, así como Jesús es una piedra de tropiezo para el judío que dice, no voy a aceptar que ahora el pueblo de Israel no es más el pueblo elegido único de Dios a exclusión de los demás pueblos. No puedo aceptar que ahora hay una relación con Cristo que no depende de un templo físico, de una serie de rituales y protocolos como nos han enseñado a través de los siglos. No voy a aceptar yo como fariseo educado en las más sofisticadas escuelas de que ahora cualquier creyente es igual a mí, de cualquier persona que simplemente pone su confianza en Jesucristo es igual que yo ante Dios. No voy a aceptar eso. Esa misma resistencia nos ocurre a nosotros, solo que con otros factores. Porque nosotros decimos, no voy a aceptar que mi camino al Padre es únicamente por la gracia y la sangre derramada de Jesucristo. No lo acepto. No acepto que nada de lo que yo haga, no acepto que mis buenas obras, mi buen comportamiento, cuánto amo a mi mamá, cuánto sacrifico por mis hijos, no acepto que todo eso no cuente. No acepto que no hay nada realmente
de valor en mí. No hay ningún mérito propio que yo tenga que no venga de Jesucristo. Y para la persona que lucha con eso, y esa persona somos todos, porque eventualmente todos caemos en la tentación de querer ponernos a nosotros al medio, de querer ponernos a nosotros en el lugar de Cristo, de querer sentir y aspirar a que nos merecemos las cosas, que nos merecemos la ayuda de Dios, que nos merecemos su perdón. Para los que caemos en ese problema, para los que caemos en esa tentación, Jesús es una piedra de tropiezo, porque derriba nuestro esquema. Entonces, punto número 1, Cristo es el nuevo templo y nosotros sus sacerdotes. Punto número 2, que creo que Pedro está tratando de enfatizar aquí, nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad, la identidad de todo cristiano, está en Cristo. Dice Pedro en los versículos 9 y 10 de este texto: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. De repente Pedro, que estaba hablándole a los judíos, se voltea y le habla a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Todos los que no son parte de la tradición y la nación de Israel. Y les dice: todos ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, o sea, sacerdocio real, de estirpe real, ¿no? Monárquica, por el poder adjetivo que se entienda más. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué es necesaria esta aclaración? Por un lado, porque Pedro está buscando afirmar la identidad de a los creyentes que no vienen de un origen judío, ¿no? Porque seguramente en la iglesia primitiva, como ocurre con los seres humanos en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, de inmediato empiezan las facciones y de inmediato las personas empiezan a querer sentirse superiores a los demás. Y seguramente era un problema en muchas partes del Mediterráneo donde la iglesia surgió, que pues los que eran creyentes de origen judío decían: sí, todos somos creyentes, pero yo soy judío también. Seguramente ocurría. Entonces, Pedro tiene que enfatizar aquí que todos los creyentes son parte de ese sacerdocio santo. No hay estatus privilegiado ya para nadie. Eso es por un lado. El otro lado de esto es que Pedro les está diciendo, y esa es su identidad a los gentiles. No hay otra identidad aparte de esa. En el mundo antiguo, ¿de dónde vienes? Era algo muy importante. Tu identidad, tu sentido de pertenencia estaba muy determinado por dónde habías nacido, qué idioma hablabas, quién era tu Señor, a quien tú le debías obediencia, a qué tribu pertenecías, a qué nación pertenecías. Todas estas cosas eran sumamente importantes en el mundo antiguo. Y a muchos creyentes les costaba despojarse de ellas. Les costaba despojarse de ellas, no en el sentido de decir: bueno, si soy creyente ya no soy ciudadano romano. Pues no, ese no es el punto. Pero sí en el sentido de quién yo soy está determinado por mi relación por Cristo. Y todo lo demás está subrogado a eso. Todo lo demás tiene un valor inferior a ese. Y yo creo que ese problema del mundo antiguo no es muy diferente de los problemas que enfrentamos nosotros. Porque si algo demuestra la historia de la humanidad es que el ser humano tiene un deseo profundo e intenso de buscar pertenencia y de buscar identidad. Y lo busca en muchas construcciones que el ser humano mismo ha hecho. Lo busca en la nacionalidad. Es bonito sentirse
orgulloso del país del que uno viene y sentir una familiaridad con la cultura, pero es fácil llevar ese tipo de ideas a extremos pecaminosos. Muchos lo hacemos incluso sin darnos cuenta. Y si no me creen, esperen que ahorita ya comiencen las eliminatorias al Mundial. Lo buscamos en la raza, en el origen racial. Lo buscamos en la ideología. Y la innovación de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI hasta ahora es buscarlo incluso en la sexualidad. Ahora la sexualidad se ha vuelto una fuente de identidad. Todos estos factores juegan un rol en cómo interactuamos con la sociedad, ¿no? Y pueden ser útiles para el mundo académico, pero para el creyente, tal y como se lo dijo Pedro a todas las tribus del Mediterráneo, a todas las personas en esa zona del norte de África y el sur de Europa, que en la primera generación de creyentes que puso su confianza en Dios, tal como se los decía a ellos, nos lo dice también a nosotros, de que nuestra única identidad intrínseca, inmutable, eterna, es que somos seguidores de Cristo y que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nosotros somos antes que cualquier cosa. Primer punto, entonces, Cristo es el nuevo templo y nosotros sus sacerdotes. Segundo punto, nuestra identidad está en Cristo. Tercer punto, si nuestra identidad está en Cristo, entonces nuestra vocación está en Cristo. Ya a esto quería llegar, pero me ha tomado 20 minutos nada más. Nuestra vocación está en Cristo. Si vemos los versículos 11 y 12, dicen: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Qué queremos decir? ¿O qué quiero decir yo en realidad cuando digo que nuestra vocación está en Cristo? Tiene relación con estas dos instrucciones que Pedro nos da. Cuando decimos que nuestra vocación está en Cristo, lo que queremos decir es que nuestro rol en este exilio, nuestra principal responsabilidad, nuestro llamado, al margen de los llamados particulares que cada persona puede tener en función del tiempo en el que vive y sus circunstancias, nuestro llamado común es que estamos aquí para ser un pequeño embajador de la presencia de Dios en la creación. Para hacer de este mundo que todavía está caído, todavía ha sido corrompido, en el que abunda la injusticia, en el que abunda el sufrimiento, hacer de él un mundo que se parezca un poco más a ese reino que Jesús ya ha instaurado y que va a venir a regenerar por completo con su segunda venida. No estamos aquí simplemente a esperar a que Jesucristo venga. Estamos aquí para empezar el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Cuando leemos o cuando recitamos esa oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, hay una expresión en esa oración que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. No es una expresión retórica, es un llamado a la acción. Nuestra vocación es decir: venga tu reino, Señor. Hagamos de este un mundo más parecido al mundo que tú creaste originalmente. Hagamos de este mundo un poquito más parecido al mundo que va a resultar cuando tú finalmente restaures. No vamos a poder concluir eso, para eso requerimos que el Señor regrese, pero sí es nuestro trabajo hacer de este mundo un mundo así. Y lo es principalmente reflejando en nuestra propia vida a Dios, porque hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Pedro nos dice que nos apartemos de los deseos pecaminosos, y en traducciones antiguas, en lugar de pecaminosos se utiliza deseos carnales. Ahora tratan de utilizar pecaminoso porque carnal es una palabra que la gente ahora asocia mucho con la sexualidad, con la tentación sexual, y es parte. Pero esa no es la única tentación que tenga que ver con la carne. Cuando Pedro habla de apartarnos de los deseos pecaminosos, porque estos combaten contra el alma, lo que nos está diciendo es la manera en que
el diablo te roba tu vocación es haciendo que tú te dediques a satisfacer tus deseos y no los de Dios. La manera en que el diablo te quita, te desenfoca, es haciendo que tú te dediques a masajear tu ego y no a hacer la voluntad de Dios. Que tú te dediques a consumir tus apetitos sexuales y no a hacer la voluntad de Dios. O satisfacer otras necesidades carnales, de obtener riqueza, de acumular poder o de simplemente ejercer dominio sobre otros a través de la fuerza. Y lo que Pedro nos está diciendo es, estas cosas combaten contra el alma. ¿Por qué combaten contra el alma? Porque Dios ha regenerado nuestra alma a través del sacrificio de Jesucristo. Y esa alma regenerada ha sido hecha de tal manera que ahora busca ser conforme a Dios. Y si nosotros nos dedicamos a hacer cosas que son contrarias, pues el pecado va a corromper nuestra alma. Hay una cosa curiosa. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que nos está diciendo es que lo que nos distingue de cualquier otra creación, por lo menos en esta tierra, si hay extraterrestres hablaremos de Dios en otra prédica, por lo menos en esta tierra, es que a diferencia de todos los demás, nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, es lo que nos distingue. Eso significa que lo que nos hace humanos es eso. Lo que nos distingue es eso. Ser un ser humano es vivir este propósito de ser hecho imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú te apartas de eso, literalmente te deshumanizas. Dejas de ser un ser humano. Estamos acostumbrados a ver el pecado como una serie de normas, ¿no? Incumplo y hay una penalidad. No funciona así. El pecado consume, el pecado transforma. Cuando tú pecas, el pecado te va cambiando. No puedes pecar y ser la misma persona. Esa es la primera advertencia que nos deja Pedro. Y la segunda tiene conexión con la primera, ¿no? Nos dice que mantengamos entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Hay un contexto histórico detrás de esta instrucción, y es que la primera generación de creyentes fue terriblemente difamada por varias razones. Difamada por los propios judíos, pero conforme la iglesia creció y creció, difamada también por las élites romanas de la época. Por ejemplo, se decía que los cristianos eran caníbales. Eso se volvió una acusación muy común, de que comían carne humana y bebían sangre humana. ¿Por qué? Porque malinterpretaban el significado de la Santa Cena. Los rumores corren y la gente tergiversa. La Santa Cena siempre fue simplemente consumir pan y vino, pero como existía esta frase de no, cuando se juntan, dicen que comen el cuerpo y beben la sangre. Entonces hizo común decir que los cristianos eran caníbales, por ejemplo, ¿no? Hubo muchas acusaciones similares. También se decía que los cristianos pues siempre se les acusaba de conspirar contra la autoridad política, a pesar de que por eso es que vemos tantas referencias en la Biblia, en el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Sobre la importancia de ser buenos ciudadanos y de someternos a las autoridades temporales. Porque otra acusación común era: ustedes quieren derrocar al rey, al César, a la autoridad política de turno y ponerse ustedes en el poder, a pesar de que esa no era realmente el llamado de los creyentes, ¿no? Otra acusación común de la época. Entonces, Pedro les dice, ¿no? Vivan de tal manera, vivan de forma tan ejemplar que la falsedad de estas acusaciones se haga evidente ante los demás, para que ellos glorifiquen a Dios. Y la misma instrucción va para nosotros. Dios nos pide que mantengamos un testimonio ejemplar, no, y esto es importante hacer esta decisión, no porque Dios nos está pidiendo que nosotros
nos vendamos como producto. A veces se interpreta mal ese versículo y se cree que, no, yo tengo que vender el evangelio, entonces tengo que mostrar solo lo bonito, ¿no? No, Dios no te está diciendo que tú ocultes tus vulnerabilidades o finjas una fuerza que no tienes o finjas que tu vida no tiene alzas y bajas y que hay derrotas y sufrimiento en tu vida. Eso es lo último que Dios está pidiendo que hagas. No se trata de ir por la vida diciendo siempre en victoria porque soy creyente. Esa no es la vida del creyente, todos lo sabemos, ¿no? Lo que Dios sí te está diciendo es, si tu vocación, más bien dicho, porque tu vocación es reflejarme a mí, vive de tal manera que tu vida sea una razón para que todas las personas a tu alrededor crean que Dios es real. Eso es lo que te está pidiendo que hagas. Vive de tal manera que la gente en tu entorno, a tu alrededor, la gente que tenga la bendición de interactuar contigo diga, si hay un Dios allá afuera, debe ser el Dios de este pata porque es demasiado buena gente. Eso es lo que Pedro nos está llamando a hacer. Esa es nuestra vocación en el exilio. Reflejar a Dios, al Dios de amor que nos salvó, que nos rescató y que estamos esperando que regrese en la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos y aquí en la iglesia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das tantas cosas, Señor. Tú nos has dado la salvación, tú nos das esperanza, tú nos permites el privilegio, Señor, de hacer de nuestras vidas un reflejo de ti, Padre. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en nuestras luchas a realmente que nuestras vidas sean una razón para que la gente crea que tú estás ahí. Que la gente pueda ver a través de nuestro comportamiento, Señor, incluso a través de cómo enfrentamos las dificultades que seguramente van a venir, una razón para tener la misma esperanza que nosotros tenemos en ti, Padre. Te damos gracias porque sabemos que aunque el exilio se prolonga, al final tú vas a regresar. Y nuestra esperanza y expectativa están en eso. En el nombre de Jesús. Amén.